Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el siguiente caso, que está a cargo de los residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ellos son la bioquímica María Emilia Pérez Gómez y Ariana Piñero. Nos van a presentar microangiopatía trombótica y algo más. Reporte de un caso. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Emilia y ella es Ariana Piñero. Somos de la Residencia de Bioquímica Clínica y la Residencia de Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y bueno, preparamos este trabajo junto con toda la Residencia de Bioquímica Clínica y bajo la tutoría de Inés Marcone, que es nuestra jefa de laboratorio. Empezamos con el caso clínico. Se trata de una paciente de 15 años de edad sin antecedentes de relevancia que se presenta por guardia con un cuadro febril de 4 días de evolución, dolor abdominal, vómitos, también expresa que tuvo unos episodios de diarrea sin sangre y también presenta debilidad generalizada, mareos, cefalea, visión borrosa como síntomas neurológicos y se evidencia en el examen físico palidez mucocutánea, mucosas ictéricas y a su vez se realizan estudios de imágenes que evidencian un derrame pericárdico y líquido libre en la cavidad abdominal. Cuando vemos su laboratorio se destaca una anemia severa con 5,3 gramos por decilitro de hemoglobina y también una plaquetopenia severa con 6.000 plaquetas por milímetro cúbico. Esta anemia es de aspecto normocítico con un ADE igual muy elevado, reticulocitos elevados, lo que nos habla de una anemia regenerativa. Y cuando vemos su frotis, para el otro lado, ahí está. Cuando vemos su frotis de sangre periférica, nos llama la atención no solo la policromatofilia que se asocia a esa reticulocitosis, sino también la forma principal dentro de la policromatosis que presentaba la paciente, que son los esquistocitos. Esos esquistocitos se encontraban en un porcentaje mayor al 1%, específicamente en un 10%. Ya esta plaquetopenia con esta anemia y con estas formas características nos orienta hacia un diagnóstico de una anemia hemolítica microangiopática, donde la formación de trombos a nivel de la microvasculatura va a generar ese consumo de plaquetas y a su vez va a generar un daño mecánico sobre los glóbulos rojos y nos va a dar lugar a estas formas características. Y apoyando este diagnóstico dentro de la química tenemos una LDH elevada y a su vez se realizó una prueba de Coombs para descartar una etiología autoinmune. Dentro de sus resultados de laboratorio también se destaca una creatinina dentro del intervalo de referencia para la edad y también vemos un compromiso multiorgánico principalmente a nivel hepático y también a nivel cardíaco con una troponina ultrasensible elevada. En cuanto a sus resultados de hemostasia, vemos que tanto el TP como el APTT se encuentran dentro del rango de referencia. Entonces, habiendo evidenciado una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia severa y daño orgánico, queda establecido el diagnóstico de microangiopatía trombótica. Y acá sí resulta clave diferenciar entre aquellas formas que son secundarias, por ejemplo, embarazo, a trasplante, a fármacos, a enfermedades autoinmunes, y aquellas primarias. Siendo nuestro hospital un hospital pediátrico y estando en Argentina, es muy importante descartar el síndrome urémico hemolítico. En el caso de nuestra paciente, la paciente tenía 15 años de edad, eso nos aleja de la edad donde es más prevalente el síndrome urémico hemolítico, que es de 2 meses a 5 años aproximadamente. También tenía ausencia de daño renal, que es característico del SU, y tenía un resultado de una toxina GIA por PCR en tiempo real no detectable. De esta manera entonces nos vamos hacia la segunda sospecha diagnóstica que si bien es muy poco prevalente en pediatría, es importante tenerla en consideración debido a que se trata de una urgencia hematológica. Y en caso de que no se establezca un tratamiento adecuado, la morbimortalidad del paciente es muy alta. Para recordar y rápidamente, la púrpura trombocitopénica trombótica es una forma grave de MAT que se caracteriza por un déficit severo de Adams 13. Sabemos que el Adams 13 es una metaloproteasa y que su principal sustrato es el factor de von Willebrand. Y que el factor de von Willebrand se libera en forma de multímeros de ultra largos de alto peso molecular.
Esos multímeros, cuando encuentran zonas de alto flujo, se van a desplegar y van a mostrar su dominio A2, que es donde actúa el ADAMTS13, realizando cortes. Y esto nos va a dar lugar a fragmentos más chiquitos que tienen una menor actividad protrombótica, tienen una menor capacidad de unión a las plaquetas. En el caso de la ausencia o de la deficiencia severa de ADAMTS13, esos cortes en ese multímero ultra grande del factor de von Willebrand no se van a producir y por lo tanto nos van a quedar estos fragmentos, estos multímeros ultra grandes que se van a unir a plaquetas dando lugar en la microvasculatura a esos trombos ricos en plaquetas que son los que nos van a generar toda la sintomatología que ya dijimos de una anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y el daño orgánico. Si bien lo ideal sería tener la determinación de ADAMTS13, debido a la baja prevalencia, tal vez su disponibilidad no es muy grande en nuestro país, y existen ciertos scores, que son el score francés y el score PLASMIC, que nos permiten, mediante otros parámetros de laboratorio, como son el recuento de plaquetas, la creatinina sérica, el RIN, el BCM, establecer la probabilidad de deficiencia grave de actividad de ADAMTS13 con pruebas que están disponibles en todos los centros de salud. Nosotros hicimos la prueba con nuestra paciente y obtuvimos que cumplía con casi todos, en realidad con todos los puntos establecidos por el score y obtuvo un plasmic score de 7 y un score francés de 2. Ambos coinciden con una alta probabilidad de deficiencia grave de actividad de ADAMTS13. Hay que tener en cuenta que este tipo de scores, debido también a la baja incidencia en pediatría, están validados en población adulta. Y lo ideal es realizar la medición de la actividad de ADAMTS13. De hecho, existen guías, recomendaciones de la ICCH donde se plantea recomendaciones preanalíticas y recomendaciones analíticas respecto a la medición tanto de la actividad de ADAMTS13 como de su inhibidor, que vamos a hablar más adelante. Y acá tenemos una tablita donde muestran cuáles son las principales metodologías disponibles para determinar la actividad. En el caso de nuestro hospital tenemos disponible el ELISA cromogénico y también tenemos disponible recientemente el FRET automatizado. En cuanto al ELISA cromogénico, se trata de un ensayo manual, por lo tanto es bastante tedioso, o sea, lleva su tiempo, tenemos unas 4 horas aproximadamente para poder emitir un resultado. Y tenemos un strip que posee anticuerpos antifactor de von Willebrand recombinante, luego se agrega un factor de von Willebrand recombinante que va a actuar como sustrato al ADAMTS13 presente en la muestra. Ese ADAMTS13 que va a estar presente en la muestra va a actuar sobre ese sustrato recombinante y va a generar un neoepítope que va a ser reconocido por un anticuerpo que va a estar conjugado con una peroxidasa y luego se va a establecer una reacción de color. Entonces, a mayor absorbancia, mayor va a ser la actividad de ADAMTS13 presente en la muestra del paciente. Y por otro lado, recientemente se incorporó el método de transferencia de energía fluorescente por resonancia a través del equipo Ceveron S100, que permite dar una respuesta de actividad de ADAMTS13 en solo 26 minutos. Y en este caso lo que se usa es un factor de von Willebrand recombinante, un péptido de 73 aminoácidos, que tiene adosados un quencher y una partícula emisora de fluorescencia. Cuando esta partícula se encuentra intacta, entonces no se emite fluorescencia. Sin embargo, una vez que agregamos la muestra del paciente, ese ADAMTS13 nos va a generar el clivaje de ese factor de von Willebrand recombinante y entonces va a permitir la separación del quencher y de la partícula fluorescente, determinando un aumento de la fluorescencia. A mayor fluorescencia, entonces mayor actividad del ADAMTS13. Tenemos acá los resultados de actividad de ADAMTS13 obtenidos para nuestra paciente, que en ese momento se realizaron por ELISA cromogénico, que era la metodología disponible, y obtuvimos un resultado menor a 10 unidades por decilitro. Eso nos habla de una deficiencia severa y nos permite establecer entonces el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica que coincidía con lo que ya nos permitían predecir los scores clínicos. Y ahora sí surge como pregunta la etiología de esta púrpura trombocitopénica trombótica, si se trataba de una púrpura congénita o inmunomediada. Ya igual con el caso clínico, con la edad del paciente, nos orientamos un poquito hacia una de ellas,
pero bueno, lo correcto es realizar la búsqueda de anticuerpos anti-ADAMTS13, que también lo realizamos en nuestro hospital y es también un ELISA, pero en este caso tenemos placas cubiertas con ADAMTS13 recombinante. Ese ADAMTS13 recombinante va a ser reconocido por los anticuerpos si están presentes en el plasma del paciente, y luego se agrega un anticuerpo conjugado anti-IgG humana y se hace la reacción de revelado. Utilizamos anti-IgG humana, lo que significa que vamos a detectar autoanticuerpos anti-ADAMTS13 de isotipo IgG, que son los más prevalentes, alrededor del 90% son isotipo IgG, y son los que está bien establecida la correlación con la patología. Y esto demora aproximadamente 2 horas. Se le realizó al paciente y obtuvimos un resultado de 72,28 unidades por mililitro. Considerando que mayor de 15 unidades es positivo, entonces pudimos establecer un diagnóstico de PTT inmunomediada. Y para recordar, la PTT inmunomediada en realidad es una patología de adultos. Si vemos acá, la incidencia anual de pediatría es muchísimo más baja, es 0,14 por millón por año, en comparación con la tasa en adultos, que es de 2,35 por millón. Y esta es información de una revisión sistemática que se realizó, que reunió todos los casos presentados de PTT desde el 2001 hasta el 2020, donde se estableció que el grupo etario de mayor riesgo era de 9 a 17 años, en una relación de 2,35 respecto al de 0 a 8 años. Y a su vez se vio la distribución respecto al sexo, donde se vio que a edades menores era bastante parejo, un 57% eran masculinos, mientras que en el grupo etario de 9 a 17 años se veía un importante predominio femenino. Y la presentación de estos casos no se alejaba de la presentación en adultos. Todos ellos presentaban hemólisis grave con presencia de esquistocitos y trombocitopenia, como nuestra paciente. También presencia de signos neurológicos, como también tenía nuestra paciente, que tenía cefalea, visión borrosa. Y la ausencia de lesión renal grave, que es muy importante en pediatría porque nos permite orientarnos, aunque sea un poquito, respecto del SUD. Y algo interesante que hicieron en este trabajo fue determinar cuántos pacientes tenían trastornos autoinmunes adicionales. Y se vio que en el grupo de 9 a 17 años había un 21% que además de su PTT tenía un lupus eritematoso sistémico. Esa asociación fue más frecuente en niñas adolescentes, de hecho los casos reportados eran todas niñas, y es consistente con el aumento de trastornos autoinmunes que ocurre en la pubertad. Bien, ¿se me escucha? Hasta ahora tenemos un caso clínico de una paciente cuyo diagnóstico es púrpura trombocitopénica trombótica. Las manifestaciones clínicas y el laboratorio presentado se pueden explicar por la existencia de esta entidad. No obstante, en el momento en que se estaba definiendo cuál era la etiología de la microangiopatía trombótica, se tomó en cuenta un hallazgo clínico que fue la serositis, que no podía ser explicado o comprendido dentro del contexto de la MAT. Este dato, en conjunto con el perfil epidemiológico de la persona, el hecho de que se trataba de una mujer y en edad fértil, motivó la interconsulta con el servicio de reumatología. Los reumatólogos entonces sospecharon de una enfermedad reumática presente y pidieron entonces el dosaje de inmunoglobulinas GA y M, que todas obtuvieron un resultado dentro del rango de referencia para la edad. Las proteínas del complemento, que es C3 y C4, que se encontraron disminuidas. Y con respecto a la determinación de anticuerpos antinúcleo citoplasmático UANA por inmunofluorescencia indirecta, se obtuvo un título positivo mayor a 1280 y un patrón nuclear granular grueso o AC5 que indica la posible existencia de autoanticuerpos anti-SM, RNP o polimerasa 3. Posteriormente, entonces, se hizo una técnica más específica, que es la técnica de ELISA, para determinar la presencia de anticuerpos específicos. El anticuerpo anti-SM fue positivo, el anti-RNP fue positivo, el RO y el LA fueron negativos, y por inmunofluorescencia indirecta también se determinó la ausencia
de anticuerpos anti-DNA nativo. El anticuerpo anti-SM es específico y característico de lupus, por lo tanto orientó a los médicos reumatólogos a pensar de que quizás esta paciente podía cumplir con los criterios de clasificación de LES. Bien, por otro lado, tenemos que indicar que cuando hay una sospecha de LES, por protocolo lo que se hace es dosar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. En este caso se hace porque, primero que nada, los criterios de EULAR para LES forman parte de estos, del criterio de EULAR para LES, y por otro lado porque es posible que haya una complicación con respecto a lo que es la presencia de un síndrome antifosfolipídico en esta enfermedad. El anticoagulante lúpico, en este caso, el screen confirm por las dos metodologías fue menor a 1.2, descartando entonces la presencia del anticoagulante lúpico. Con respecto a los anticuerpos anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína isotipo G y M fueron negativos. Entonces se descarta la presencia de un SAF. Con respecto a lo que son los criterios de clasificación de EULAR 2019, tenemos que indicar que todos los pacientes deben tener un ANA mayor o igual a 80. En este caso, la paciente tenía un ANA de mayor a 1280, por lo tanto, cumple el criterio de entrada. Por otro lado, todos los pacientes deben tener un puntaje mayor o igual a 10 para ser clasificados como LES, y los puntos solamente se van a contar aquellos puntos que no pueden ser explicados por otra causa más probable. Estos son los criterios de clasificación. La paciente tenía fiebre, trombocitopenia y disminución de las proteínas del complemento. Estos puntos no van a ser contados porque se pueden explicar bajo el contexto de la PTT. Por otro lado, lo que refiere a la serocitis y al dosaje de anticuerpos anti-SM, sí se van a contar y obtenemos un puntaje de 11. Este puntaje entonces indica que la paciente cumple con los criterios de clasificación para LES y además tenemos que decir que también presentaba entonces la púrpura trombocitopénica trombótica. Pero bueno, ¿qué tan frecuente es esta asociación? Primero que nada mencionar que se puede presentar de tres maneras. Una de ellas es la PTT con diagnóstico de LES previo, otra es una PTT que después se desarrolle LES, y por otro lado tenemos el diagnóstico en conjunto de PTT y LES, como es el caso de nuestra paciente. Acá tenemos dos trabajos que fueron graficados circularmente, y en el primer trabajo de la izquierda tenemos una población general de 105 casos con un rango etario de entre 8 y 70 años, la mayoría de las mujeres, la mayoría fueron mujeres, y la presentación más común fue la PTT con diagnóstico de LES previo. Por otro lado, en el otro trabajo tenemos una población pediátrica de 25 casos y la presentación más común fue la de PTT con diagnóstico de LES previo. De los datos que pudimos recolectar en la bibliografía, tenemos que indicar que en una persona que tiene LES es posible que se encuentre la actividad de ADAMTS13 disminuida. Por otro lado, indicar que las PTT pueden estar presentes en un 2% en esta población con LES, y lo que refiere a la PTT y luego el posterior desarrollo de LES están en bastante poca proporción, como se puede ver en pantalla. Por otro lado, el diagnóstico en conjunto de PTT y LES, podemos decir que es bastante infrecuente, pero se da, como dijo mi compañera, en población pediátrica y más que nada es común en mujeres. Y por otro lado, nombrar que en este caso la disminución de la actividad de ADAMTS13 se ve severamente disminuida. Bien, la asociación TTP y LES, entonces en resumen, representa un desafío diagnóstico porque se pueden ver microangiopatías trombóticas secundarias a LES que uno podría llegar a pensar primero en ellas antes que en el TTP. Por otro lado, la TTP y LES comparte manifestaciones clínicas, como vimos en los criterios de clasificación de EULAR, como dijimos, la fiebre, la trombocitopenia, y con respecto a los parámetros bioquímicos, la disminución en las proteínas del complemento, por lo tanto, hace incipiente la determinación de la actividad de ADAMTS13 y un abordaje multidisciplinario para poder llegar al diagnóstico de las dos patologías y poder realizar entonces un tratamiento adecuado. Con respecto a lo que es el abordaje terapéutico, la paciente para su PTT inmunomediada recibió recambio plasmático de 4 ciclos,
rituximab en 4 dosis y también se la trató con hidroxicloroquina para el LES. También recibió corticoides, pero en este momento se suspendió el uso de corticoides y se inició la terapia con azatioprina. Con respecto a lo que es la evolución, podemos ver que en un primer momento el LDH, las plaquetas y la hemoglobina estaban alteradas, pero luego con los sucesivos plasmaféresis que se dan diariamente entre el 20 y el 23, vemos que tienen una tendencia a normalizar sus valores. Con respecto a lo que es el seguimiento, se hace mediante la determinación de la actividad de ADAMTS13, la determinación de anticuerpos anti-ADAMTS13, el recuento de plaquetas y el LDH. Aquí mencionar que el seguimiento es en cada mes durante la fase de remisión, luego se hace cada 3 meses durante 3 años y puede ir espaciándose cada 6 o 12 meses después de los 3 años. Y con respecto a lo que es lupus, se hace el seguimiento midiendo C3 y C4 y además teniendo en cuenta el ADN doble cadena por IFI. La MAT en pediatría entonces representa un desafío para el diagnóstico diferencial entre PTT, SU y otras formas secundarias a otras patologías. Este caso enfatiza la importancia de integrar la evaluación clínica, scores predictivos y estudios específicos como la actividad de ADAMTS13 para el abordaje diagnóstico terapéutico en escenarios complejos de superposición y TTP. En nuestro hospital, desde el año 2000 al 2025, se reportaron 302 casos de LES, en donde se desarrollaron MAT en 3 ocasiones y solo uno fue por PTT, digamos, el diagnóstico fue concomitante, que es justamente este caso clínico. Bien, aunque la concomitancia de ambas es poco frecuente, su solapamiento sugiere la consideración de una patología reumática subyacente, destacando la importancia del abordaje multidisciplinario. Eso es todo. Muchas gracias.